Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a otro de Tú a Tú en Audio Momentos. Ya sabéis, estos episodios especiales para conocer a la persona, para conocer a fondo a nuestro invitado. En esta ocasión nos visita el gran Paco Estrada, un andaluz malagueño para más señas con una voz muy prodigiosa. Buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yoyo, y buenas noches a todos los oyentes de este Audio Momentos, entre los que me incluyo, porque soy seguidor de tu Audio Momentos, precisamente. Pues muchas gracias, no esperaba menos, la verdad. Sí, la verdad es que, bueno, te oigo en todos tus proyectos de podcast, pero bueno, especialmente en esta nueva andadura que has tomado también en Audio Momentos, puesto que oímos muchas cosas de Linux, todos los podcasts de Linux, los que estamos metidos en ello y los que además tenemos un podcast sobre esta temática, pero también desintoxica mucho oír cosas interesantes y tan variopintas y variadas como tú nos cuentas en Audio Momentos. La verdad es que sí, me sumo. Ya lo sabías que soy un oyente fijo y fiel de Audio Momentos, y hoy pues orgulloso de participar también dentro de estos especiales que haces para conocer a una persona. Quizás yo no sea muy interesante de conocer, pero bueno, lo que pueda aportar, lo aportaré. Hombre, todo el mundo tenemos algo de interesante. Fíjate que yo mismo creía que tampoco era nada, porque bueno, ya sabes que mi vida se pasa prácticamente en su totalidad en el olivar. Digo, ¿a quién le va a interesar a un tío que trabaja en tractor en medio de los olivos? Pues bueno, pues ahí tengo la gente que me sigue, mis escuchas, y bueno, cada uno tenemos las nuestras. Bueno, antes de nada, Paco, me gustaría que te presentaras ahí una breve presentación, una carta de presentación, que te conozcamos un poquito para que la gente se sitúe. ¿Quién eres? Como cantaban los No me pises que llevo chanclas, y tú de quién eres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo soy, como tú bien dices, un malagueño, criado en un pueblecito muy cerquita de la capital, ahora ya bastante más lejos de la capital, a unos 80 kilómetros, ya casi al límite de la provincia de Cádiz, entre Estepona y Marbella, pero casi toda mi vida pues la he vivido prácticamente en la capital, ya que vivo en un pueblo, o vivía en un pueblo que es casi una ciudad dormitorio. Y también estuve varios años viviendo en Málaga capital mientras estaba estudiando, después 3 años alquilado por allí en una plaza muy famosa en Málaga que se llama la Plaza de los Monos y casi en el centro de la ciudad, en el barrio de la Victoria. Bueno, pues un malagueño con vocación malagueña, porque aquí he nacido, y muy pegadito siempre al mar. Y con ganas de contar cosas casi siempre, desde pequeñito. Si te refieres a mi presentación como quizás podcaster, que es la faceta ahora mismo en la que me pueden conocer más algunos de los oyentes de Audio Momentos, pues empecé, pues no sé, con 12, 13 años o así, a tener un walkie-talkie con el que oía a mi tío Pepe, que el hombre pues ya tiene 80 años, acaba de cumplir hace muy poco. Madre mía, 80 años. Sí. Madre mía. Y que por aquellas fechas, en los 70, pues arreglaba televisiones, radios, era técnico de radio y televisión, técnico en electrónica, y se hizo a partir de unos kits que vendían, una emisora que emitía en 27 megaciclos, y entonces con cristales de cuarzo todavía, con frecuencias fijas. Y aquellos canales, el canal 14 y el canal 9, coincidían también con unos walkie-talkies que tenían para hacer unas instalaciones de líneas eléctricas, porque eran electricistas por el campo. Y me prestó un walkie-talkie para que lo oyese a él, hablando con otros conocidos aquí de la provincia de Málaga y tal, en onda media y en la banda ciudadana en 27 megaciclos. Pues ahí... La onda media desapareció, ¿no?
con el tiempo, ¿no? Eso, me parece. Bueno, no se usa apenas en radiodifusión comercial, pero bueno, está ahí, claro. No desaparece físicamente. Lo que pasa que sí que creo que COPE y SER tienen todavía algo. Y Radio Nacional puede que sí, también sí, efectivamente. Pero bueno, son, digamos, la onda. A ver, es que no debemos confundir, no quiero ser muy técnico, la onda media con la AM. No, son cosas distintas, ¿no? Efectivamente. Entonces, la onda media es unas longitudes de ondas determinadas que, digamos, no quiero que ningún purista luego me corra con antorchas, pero que dependen mucho más de la propagación, o sea, que pueden llegar más lejos en un momento dado, pero que dependen mucho también del estado de la programación. O sea, como que tienen una serie de kilómetros, vamos a decirlo así, garantizados, y después unos extras, depende de si la propagación atmosférica, las condiciones dan para ello. Pero en contra tienen peor calidad de sonido. Esto se cambió por unas bandas más altas en las que se emite en otra forma de emisión, que es la frecuencia modulada. En la onda media se emitía en amplitud modulada, claro, ahí viene la confusión de AM con OM, y en las bandas altas se emite mejor, con más calidad, en la FM, pero en todas las bandas se puede emitir en FM, en AM, en USB, en LSB, en fin, en CW. Tú y yo tenemos en común lo de radioaficionado, evidentemente. Yo también estuve muchos años y, bueno, yo me quedé en la banda de 27 megaciclos o megahercios, ¿cómo era? Pues lo mismo tiene. En el canal 19 recuerdo que se ponían los camioneros y nos metíamos allí para hacer barullo y los cabreábamos. Decía que qué buenos tiempos, ¿no? Qué buenos tiempos. Se liaban unas tanganas tremendas porque, claro, hacíamos interferencia en su banda donde ellos se comunicaban y nos decían que vengo que iba por Granada, voy cerca de María, todavía estoy escuchando, cabrones, a ver si dejáis la banda esta banda libre. Y bueno, y eso dependía cuando hacíamos las típicas, los contactos para mandarnos la típica tarjeta QSL, pues había días que te entraba por la propagación a las condiciones atmosféricas Argentina, Japón, etcétera, etcétera, y otros días, pues, bueno, y no te entraba nada, y te tirabas muchos días sin escuchar. Y aquellos eran buenos tiempos. Al final lo vendí todo y bueno, ya no me queda prácticamente nada de aquellos tiempos, pero lo recuerdo con mucho cariño. Creo que nos pasó a todos, ¿no? Yo duré más tiempo después porque, bueno, ya picado por el mismo gusanillo, continué sacándome la primera licencia que te sacas en España después de esa banda de aprendizaje que es la banda Eco Charlie, Eco Bravo y Eco Alfa, si no mal recuerdo eran los tres. Sí. Pues nada, saqué el Eco Charlie, después con el tiempo el Eco Alfa, y estuve bastante tiempo por ahí también en las bandas decamétricas, ¿no? Decamétricas. Antes que dijiste Radio Nacional de España, se me ha venido a la cabeza Radio Cadena Española. Que recuerdo. Yo la escuchaba muchísimo. Eso desapareció. La absorbió o la mató o la compró Radio Nacional de España. Aquí... Parte de Radio Nacional, parte de la COPE, porque los estudios de Radio Cadena en Málaga, por ejemplo, lo digo simplemente por lo de los estudios, no lo sé. Los estudios de Radio Cadena en Málaga después fueron los estudios de la COPE, así que creo que la COPE también tuvo que ver algo ahí. Bueno, supongo que se vendería en trozos. Radio Cadena Española, por ejemplo, una de sus voces más famosas fue María Teresa Campos. María Teresa Campos con Patricia Pérez en Apueste por una, que yo era fiel, no me perdía ni un episodio, estaba en el monte con las cabras, mi transistor pequeñito, y me escuchaba Apueste por una, María Teresa Campos contra Patricia Pérez, y el moderador era Eloy Rosillo. Es decir, eran dos ponencias encontradas. María Teresa estaba en un lado defendiendo una cosa, Patricia en el otro lado, y bueno, y había un moderador que era Eloy Rosillo, que muchas veces lo acusaban de que le daba más tiempo a hablar a María Teresa, etcétera, que mayormente casi siempre ganaba todos los programas, pero yo no me perdía ni uno. Apueste por una, se llamaba. Tiempos importantes de la comunicación por voz. Yo ya, fíjate, un niño ya entre la niñez y la adolescencia escuchando programas como Apueste por una, como esas dos grandes que luego fueron, sobre todo María Teresa Campos, pues bueno, pues entonces ya me viene a mí de eso de pequeñito, ¿no? Del tema
y ahora el podcast, ¿no? De la radio y ahora el podcast. Pues sí, de casta le viene al galgo, ¿no? Cogimos la afición pronto. Pues ya te digo, yo empecé pues con esa edad, no sé, 13 años o así, incluso 12 te podría ser seguro. Con ese walkie-talkie, pues oyendo y poco a poco interviniendo. Después conseguí ya comprar una emisora. Eso sí recuerdo que esa emisora la compré bueno, me la regalaron en los Reyes en los que yo tenía 13 años. Y con 14 ya conseguí comprar una antena mejor. Digamos que con 14 ya tenía una instalación completa de radio. ¿Tenías una antena vertical o las de camétricas, de las de Primero tuve una dipolo, después tuve una dipolo, sí. Y después con la de camétrica también tuve una vertical. Nunca pude llegar a conseguir una directiva. Yo la primera que me compré fue una Galaxy Júpiter. Y bueno, me compré una en Melilla, haciendo la mili en el año 90, en marzo, abril, mayo de 1990. Una pequeñita, hasta que se va los camiones, los coches. Luego ya me compré una más profesional, que seguía siendo pequeñita, para 27 MHz, una Galaxy Júpiter, una Super Jopi 2000, y luego una President Lincoln, que me gustaba muchísimo porque tenía las frecuencias digitales, los números digitales, y te marcaba no sé qué punto por punto si te separaba lo que era. Porque la Super Jopi 2000, por ejemplo, a mí me gustaba también mucho, era plateada, tenía un frontal muy bonito con todos los botones. Y creo que tuve esas 3 emisoras que se tocaban, se abrían, y en los botes esos que llevan de potencia se tocaban para que tuvieran más potencia, ¿no? Y llegáramos más lejos, aparte de los típicos amplificadores de potencia que hay de válvulas, y luego llegaron los de transistores, etcétera, etcétera. Tiempos hermosos esos. Sí. Tiempos hermosos, super. Yo pido un mínimo. Tiempos en los que, bueno, la tecnología era incipiente, ¿no? Casi para el consumidor de a pie, ¿no? La incipiente clase media española, aquella de los 80, y que, bueno, ya se consolidó en los años 90 y que empezaba a tener acceso a ese tipo de aparatos tecnológicos que no fueran el simple transistor o la televisión y la lavadora en la casa. Eso lo ha sustituido todo el smartphone. Y ya está. El rey ahora mismo en la tecnología. No Total y absolutamente. Ahora vamos por otros caminos. Bueno, antes de nada... De comunicación. Antes de nada, Paco, quisiera, la gente de aquí de Andalucía sobre todo, y la gente de España, estamos sufriendo una serie una especie de gota fría que está azotando algunas partes de España, concretamente ahí por tu tierra, en Málaga. Se ha cebado, inundaciones, tormentas, incluso ha habido alguna muerte, calles destruidas, campos destruidos, coches, garajes, viviendas. ¿Cómo está la cosa por ahí? Pues nada comparable a lo que ha sucedido, pues, por ejemplo, en Campillos, ¿no? En Campillo ha sido brutal, más de 400 litros por metro cuadrado. Bueno, lo decía solamente por el hecho de la muerte, ¿no? De ese bombero. A partir de ahí, pues todo lo demás se empequeñece. Pero bueno, si hablamos de tema material, pues sí que ha llovido bastante. Curiosamente, donde yo estoy, a mitad prácticamente de camino entre Marbella y Estepona, pues no ha llovido, digamos, demasiado si lo comparamos con lo que, por ejemplo, ha caído en Estepona, que la tengo a 12 kilómetros en dirección oeste para mí, ¿no? Prácticamente pues ha llovido aquí la mitad, que ya es mucho, pero que bueno, que simplemente pues el río que está aquí a las puertas de la urbanización iba muy crecido y llamaba la atención. Ha roto un poquito un carril, digamos, asfaltado por el lado, hay una pequeña valla tirada, en fin, que daños casi de más de un año, ¿no? De fuertes lluvias. Y sin embargo, claro, lo que pasa con las tormentas, ¿no? Pues simplemente 10 kilómetros más para allá en dirección Cádiz, en la propia Estepona pueblo, o Estepona ciudad, sí que ha caído pues prácticamente el doble. Aquí no hemos llegado a los 100 litros y allí se ha cebado con 200 o 200 y pico de litros, ¿no? Ha hecho bastante daño en muchísimas calles, en muchísimos locales, sobre todo los bajos, como siempre. Las calles estaban absolutamente anegadas, se veían imágenes curiosas de gente con barca incluso por las calles. Sí, con una piragua, ¿sí? Sí.
Y bueno, la verdad es que bastante asustados. Ya llegó un momento a las 5 o las 6 de la tarde en la que seguía y seguía y seguía lloviendo. Bueno, nosotros aquí, ya te digo, bastante, pero no demasiado, pero que en Estepona, por ejemplo, seguía y seguía lloviendo y ya todo estaba un poco al límite de los límites de que pasase algo gordo. Afortunadamente a las 5 y pico, 6 de la tarde dejó de llover. Hasta ahora, crucemos los dedos y todo dentro de daños o materiales más o menos importantes, pues bueno, no ha habido que lamentar ninguna víctima, no ha habido que lamentar ni siquiera que sepamos hasta ahora ningún herido. Y desgraciadamente eso no ha pasado, pues, por ejemplo, hace poco en Mallorca o esta misma noche aquí al ladito, ¿no? En el norte de la provincia. Nosotros estamos aquí al sur y hacia arriba en Campillo, una zona que también conozco lógicamente muy bien. Pues que está casi entre tú y yo, o yo. Uh-huh. Pues prácticamente entre nosotros en esa zona. Ha sido brutal, ha sido brutal. Yo he Sí, visto las ha caído, imágenes. bueno, cantidades, se habla de 300 y pico. Madre mía. Yo he visto las imágenes ahí en los informativos, tanto en Canal Sur, como en Antena 3, con Matías Prats. Y daba miedo, ¿eh? Es como cuando abren, por ejemplo, un pantano para cuando está lleno y tienen que abrir las compuertas pues, para bajar un poquito el nivel y ves esas inmensos chorros de agua a presión. Pues sí, iba el agua así, pero con lodo, con todo tipo de árboles, todo lo que pillaba por medio. Eso era Sí, una... la fuerza del agua es inconmensurable. Y también influye, yo que me dedico al campo, influye de que ya tenemos los campos muy, por ejemplo, ya no se deja hierba para que frene el agua de manera natural. Ahora hemos desviado también, hemos desviado arroyos, hemos edificado donde no debemos. Y entonces cuando llega el agua y no se encuentra ningún obstáculo natural, eh, pues pasa lo que pasa. Sí, Parte de desde esto, luego no sé. desgraciadamente hay que decirlo, pero parte de todo esto la tenemos nosotros. Sí, total y absolutamente. O sea, la influencia del hombre en la naturaleza, incluso bien hecha y con todo lo que nos pueda aportar la tecnología y los conocimientos. No tengo ninguno de arquitectura, pero bueno, digo de arquitectura o de ordenación del territorio, como se dice ahora también, pues incluso haciéndolo bien, ya sería, bueno, pues un elemento distorsionador de la naturaleza tal cual, ¿no? La naturaleza desbocada, pues es peligrosa y si nosotros nos colocamos en medio, o nuestras carreteras, o nuestros edificios, o nuestras construcciones, pues lógicamente, en una interacción lógica, digo, incluso haciéndolo bien, pues va a haber ahí problemas entre comillas, más o menos resolubles en la medida en que se haga mejor o peor. Si encima lo hacemos mal, ya a sabiendas, simple y llanamente, porque es más barato, porque alguien se ha llevado, como siempre estamos tan acostumbrados, la consabida comisión por hacerlo por aquí o por allí o con este u otro material, apliques el cuento quien pueda, que yo no sé en este caso si ha habido algo de eso, pero en muchos luego sale a posteriori con muchos años, pues si lo hacemos tan mal como estamos acostumbrados a saber después, los que entienden nos lo cuentan, de que se ha hecho así o se ha hecho allá o se ha hecho de esta manera porque aquí era más barato, pero se podía haber hecho un poquito más allí con un poquito menos de beneficio, pues entonces ya evidentemente los daños que siempre va a haberlos en el momento en que haya una interacción entre, digamos, la tecnología humana y ni la tecnología, porque entiendo que hasta en los primeros tiempos, en cuando se pastoreaba o cuando la agricultura era incipiente, pues ya había un tipo de interacción que alteraba algo el orden natural de las cosas. Pero bueno, como nosotros estamos en la naturaleza, también somos naturales, ¿no? Y si tenemos una serie de capacidades tecnológicas importantes ahora como para alterar todavía la naturaleza de manera más rápida y con más consistencia, pues también deberíamos ser más consistentes en minimizar los efectos negativos sobre esa propia naturaleza que después nos lo puede volver sin querer, porque la naturaleza no piensa, los que pensamos somos nosotros y nos lo puede volver amplificados. Y todo el daño que cuando eso se lleva a tierra, se lleva todo, eso ya no se puede recuperar. Por ejemplo, aquí en mi pueblo
No ha llovido tanto, por suerte, pero este año hemos sufrido el tema de la mosca un poco más fuerte que otros años porque ya se nos está prohibiendo hacer el tratamiento con los venenos que se hacían antiguamente, tampoco se nos está dejando echar el cobre que se echaba antiguamente y las plagas van atacando al olivar. La mosca es un pequeño bichito que se mete dentro donde está el cabillo, el rabillo de donde se coge el olivo, de la aceituna, donde se coge el olivo, pues ahí se va metiendo y cuando le da por comer el cabillo, el rabillo, pues la aceituna se cae al suelo verde, como está en este momento, y se pierde mucha cosecha. Pues yo me imagino que si eso que ha caído por ahí hubiera caído aquí como esta aceituna que ya está en el suelo, nada más que con la fuerza del agua, con la propia fuerza del agua del viento, aquí hubiera hecho un destrozo monumental. Y aquí este pueblo donde yo vivo vive netamente de la agricultura. Hay una fábrica, pero que es mínimo, ¿no? Aquí vivimos netamente de la agricultura y mayormente casi el 100% del olivar. Aquí si vienes por esta zona que tú la conoces, pues son olivos, 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 olivos. Así que no sé, me da esa sensación de indefensión por parte que nos están dejando a todo este tipo de elementos que escapan a nuestro control, ¿no? Como el tema de todas estas lluvias tan fuertísimas que no se recordaban hace muchísimo tiempo. Quizás también influye el cambio climático, el tan traído cambio climático, y que no sabemos por dónde va a tirar la cosa al final. En definitiva, pues son daños que son reparables, daños importantes, pero son reparables. Pero lo más lamentable es cuando ya afectan y se llevan Claro. a vidas humanas, ¿no? Eso ya es demasiado. Bueno, entonces deseamos que, ojalá, que no vaya más y ojalá que ya todo se haya calmado. Supongo yo que ya ha dejado de llover, ya paraban la alerta para las 6 de la tarde. Y de momento tenemos, te puedo decir, el mar casi en calma. No lo oigo desde aquí. No estoy al lado del mar, pero muy cerquita. Okay. Y ayer, ayer y durante todo el día, era un rumor, un bramido constante. Entonces, tremendo. El mar se ha calmado y hace un ratito además nos ha salido una luna casi llena, preciosa, que bueno, nos ha alegrado sobremanera hoy verla. Siempre es una alegría ver la luna en este cielo de la costa malagueña, pero hoy, bueno, daba una alegría especial verla. Sobre todo, claro, hoy, después de todo. Ojalá ya que eso vuelva a la normalidad, supongo yo que habrá que evaluar daños y en fin, y supongo yo que desde el gobierno de la Junta pues se destinarán ayudas a la gente afectada y que bueno, que todo vuelva a la normalidad y que bueno, que la gente pueda seguir su vida diaria, normal y corriente, ¿no? Que es lo que de verdad hace falta en estos momentos. Ojalá que sí y pronto. Bueno, Paco, bueno, tú lo sabes, pero yo se lo digo a la gente que nos está escuchando, que nos conocemos hace ya bastante tiempo, nos unió Genialino, nos unió Sobolire, nos unió el podcasting. Y yo te he visto alguna que otra foto siempre en eventos, es decir, en eventos típicos de los pueblos. Entonces ya intuyo que tú eres un hombre de tradiciones, ¿no? Sí, bueno, no crees que tanto. No digo romería, que sí Semana Santa, que sí no sé qué, que sí, en fin, cositas de estas típicas. Si te digo la verdad, no tanto, ¿eh? No tanto. No tanto. Quizás soy más partícipe de ellas, pues porque precisamente al estar durante muchísimo tiempo participando, pues de una emisora municipal, me imbuí un poco más en esas tradiciones que son las que se cuentan generalmente en una emisora municipal, y que son pues la bajada de la Virgen de tu pueblo o la Semana Santa o una serie de cosas que tienen que ver pues eso con las tradiciones, ¿no? Con los festejos y con la parte de tradición no popular, tenga o no tenga que ver con lo religioso o con lo festivo, ¿no?
Entonces, quizás eso me influyó, como te digo, que desde muy, muy pronto, porque después de aquella aventura que empezaba a contar al principio de este podcast de radioaficionado, pues resulta que en mi pueblo, en ese pequeñito pueblo, limítrofe prácticamente con Málaga capital, hoy en día, antes estaba un poquito más alejado, antes 30 kilómetros, 28, 30, sí, más o menos, kilómetros, pues era una distancia importante, eran 30, 40 minutos, ¿no? Porque las carreteras no eran iguales y tal, hoy son 15, 20 minutos, ¿no? Por una autovía, hay trenes de cercanías que te están llevando cada media hora al centro de la ciudad y tal, pero bueno, antes estabas más un poquito viviendo la vida de pueblo allí, ¿no? Y entonces el tener una emisora municipal, la primera prácticamente, o de las primeras por lo menos, de las dos primeras de Andalucía, pues hizo que el alcalde que decidió ponerla, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de ser pionero en ella, pero se viera ante el problema de quién ponía a cerrar. ¿Quién ponía a llevar aquello? Aquí en mi pueblo la emisora partió de manos de unos entusiastas por el periodismo y por su pueblo, por contar las cosas locales, y al final el ayuntamiento la terminó con los años, la terminó comprando y la terminó convirtiendo en emisora municipal, y bueno, y la gente que había empezado el proyecto con su propio esfuerzo y con su propio dinero, pues se quedó trabajando allí. Pues allí nunca fue privada en ningún momento. Empezó como emisora municipal y continúa como emisora municipal. Entonces, claro, cuando este buen hombre, el alcalde del pueblo y los compañeros de la corporación municipal que habían decidido pues tener una emisora municipal, que el gasto era sostenible y que bueno, que se podía montar, y que habían tomado como ejemplo algunas emisoras municipales de Cataluña, pues resulta que se ve con un gran problema, que tiene a un señor que lee los bandos municipales, que de hecho antes lo hacía, los sábados por la mañana había como unos altavoces en la azotea del ayuntamiento, y desde allí se leían los bandos municipales, que si campañas de vacunación, que si impuestos, tal y cual, ¿no? Creo que es muy típico de muchos pueblos. Pues este hombre, junto con un técnico de electrónica, que además era disc jockey en algunas discotecas del pueblo y de los alrededores y tal, era el que hacía de técnico de sonido y el de locutor. Pero claro, aquello quedaba como demasiado limitado, ¿no? Pues vamos a darle más vida a esto. Y resulta que ideó pues llamar a algunos maestros del pueblo, al cura incluso del pueblo, que fue director de la radio. El cura no podía faltar, claro. Sí, sí. Y un cura muy, muy, muy avanzado, la verdad, en su tiempo. Y decidió también pues llamar a los radioaficionados del pueblo, ¿no? Pues no tiene mucho que ver la radioafición con la radio comercial, la radio de radiodifusión, ¿no? Pero supongo que en aquel momento este hombre pensó, algo tendrá que ver cuando los dos dicen que son radio, ¿no? Ahora que ha dicho que se leía lo de los bandos del pueblo de megafonía, me recuerda a películas antiguas de Pepe Isbert, y cuando iba por las calles el representante, no me acuerdo cómo se llama en este momento, el ayuntamiento, de orden del señor alcalde se hace saber. Eso no sería de esa manera, ¿no? Bueno, no era de esa manera. Era la versión intermedia entre ese que tú le pones y la radio. Mira, cuando yo vivía en Málaga, en un pueblo de Málaga llamado Villanueva de Tapia, se le dice el entredicho o el entredicho para gente más fina, pues todavía esto me ha recordado lo del orden del señor alcalde. Pues todavía cuando se moría la gente, cuando hay el típico duelo, pues existía la figura de esa persona que iba avisando por las casas que había un duelo, ¿no? Ahora se ponen papeles en los establecimientos locales, que si misa de tal y cual, tal día, tal hora, etcétera. Pero antes iba una persona, mujer o hombre, llamando por las puertas de las casas diciendo, pues está la misa, va a haber entierro, hay un velatorio, etcétera, etcétera. Esas cosas entrañables, ¿no? Yo pienso que tenían que volver otra vez. Bueno, volver ahí como anécdota está muy bien. Es que yo soy muy cosa de moderno, yo soy muy moderno. Tampoco, yo creo que en cierto modo sería involucionar, ¿no? No, sí, claro, involucionar, porque hace falta. A ti te como espíritu. Porque a ti se te presenta alguien en tu casa que se ha muerto tal y que la misa, bueno, ya me cuentas, yo ese hombre no lo conozco, ¿no? Pero bueno. Eso es lo primero que diríamos hoy en día, ¿no?
La verdad es que sí. Hoy en día se llevan las cosas de otra manera. Bueno, yo también voy a trabajar ahora desde hace 5 años. Estoy destinado en una oficina de un pueblo aquí de Málaga, al que tardo una hora. Espero mañana, porque tengo que recorrer carreteras regulares de sierra. Espero mañana tener buena comunicación y poder llegar bien. No sé cómo han quedado las carreteras. Parece que he repasado hace un rato cómo están y parece que todo está más o menos bien. Bueno, pues yo me desplazo también a la sierra malagueña, a la Sierra de las Nieves. Y en un pueblecito pequeño, un pueblecito de no llega prácticamente a 2.000 habitantes, 1.900 y pico habitantes, y me he encontrado con cosas simpatiquísimas, ¿no? Lo que tú dices de los entierros y tal, pues ya se avisa por WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp que es moderna. Del ocaso del pueblo. Ya el sabes, ocaso, para los que no sepan lo del ocaso, yo creo que tú sí lo Sí, hombre, yo estoy apuntado desde los 20 años. La compañía de seguros, digamos, pionera, supongo, no sé si fue la primera, pero bueno, la más conocida por estos contornos. Junto con Santa Lucía, sí. Santa Lucía, sí, junto con Santa Lucía, efectivamente, de los seguros de deceso. Entonces, siempre había alguien que iba cobrando, antes no estaban los recibos domiciliados, y mucho menos iba cobrando en mi casa le decimos los muertos. Vamos a pagar los muertos. Eso, vamos a pagar los muertos, efectivamente. Pues el de los muertos, el del ocaso, que es un poco más fino, ¿no? Quizás porque se intenta no pronunciar lo de los muertos. ¿Qué va a decirse lo del ocaso? Bueno, pues el del ocaso tiene un grupo, con todo el que se quiera unir al grupo de WhatsApp. Y allí, pues, cada vez que hay un fallecimiento, pues se dice la hora de la misa, la hora a la que va a llegar al pueblo, la hora a la que va a estar en el tanatorio. El tanatorio es reciente también, antes dónde se iba a velar, si en la casa de tal o la casa de cual. Antes era en las casas, sí. Sí. Y bueno, esta es la parte más luctuosa del tema. Pero el pescadero, hay una sola pescadería también en el pueblo, y el pescadero por las mañanas, cuando pone alrededor de las 8 de la mañana, 7 y pico de la mañana, pone todo su pescado expuesto en la pescadería, en esa especie de mostrador, que no sé cómo se llama, en una pescadería en la que, bueno, hay sitios para ponerlo con hielo el pescado, otros con cubos y tal. Perdón. Va grabando el pescado. Mirad los jurelitos que tengo, los boquerones, qué bueno, cómo se vamos, niña. Exactamente, el vamos, niña, como se publicita, no encuentro la palabra. Lo traigo, como se proclamaba, se voceaba, ¿no? Antes, antiguamente, el pescado o cualquier otro producto que se llevaba itinerante de pueblo en pueblo, pues él lo va grabando con el WhatsApp y se hace su vídeo de un par de minutos. Y qué maravilla. Qué forma de adaptarse. Por WhatsApp admite reservas. Claro. Oh, madre mía, qué forma de adaptarse. Acuérdame. Maravilla. Sí, señor. Qué maravilla. Mi padre de joven vendía pescado con una bicicleta por los cortijos. Llevaba la alforja y unas cajas encima y vendía pescado por los cortijos con una bicicleta. ¿Qué es esto? Y ahora con la WhatsApp haciendo reservas, pues hay que introducir, Paco, tú que yo somos muy amantes de Telegram y en el pasado maratón de la Unión Podcastera hemos defendido a Telegram. Tienes que decirle al pescadero que se cambie a Telegram, que tiene más ventajas para vender el pescado. para llegar más lejos. Pero bueno, tú ya sabes que es una batalla lenta y difícil. Totalmente. De momento, lo que conocen es WhatsApp. Y por ahí está desgraciadamente, porque ni tecnológicamente ni por libertades sería lo más indicado, pero bueno, es WhatsApp el rey, y por eso digo que los canales, esos dos grupos curiosísimos de difusión dentro de la vida de una pequeña comunidad, como es un pequeño pueblo de la sierra, pues me parecieron... A mí fantástico, ¿eh? A mí me ha parecido fantástico. Es una forma de adaptarse y de seguir con tu negocio y de presentar el género, y simplemente la gente que sea cliente del pescadero se agrega al grupo, independientemente ya de fuera de que sea. Me pareció curiosísimo. La primera vez que lo vi, ya te digo, un vídeo con su móvil pasando por encima del género, que tiene sus boquerones, sus calamares, niñas, con no sé qué, no sé qué. Está cambiando la cosa mucho. Antes primero pensé que se quedaba en eso, que ya era... Hombre, ya era llamativo,
Pero es que después ya supe que no, que tal como está allí, tú ves los calamares, pues guárdame 1 kilo de los calamares eso, guárdame 1/4 de almejas fulanita, la del puente. Qué maravilla. Es que está cambiando todo. Antes, ¿sabes tú que se hacían los velorios, los velatorios en las casas personales? Ponían pues la caja con el tendío, como decimos aquí, el tendío, el muerto. Y bueno, las sillas y venían pues las mujeres. Yo recuerdo la última que hicimos en mi casa, fue ya cuando murió mi madre hace muchos años. Y bueno, venían las mujeres vecinas, conocidos, y en una habitación pues estaba lo que era la caja, y luego ya en otra habitación, cuando ya eran horas altas, se ponían como en un corrillo las mujeres a rezar, los hombres se salían. Y venía uno del pueblo que iba a todas, un muchacho de estos que se dedican a rezar toda la noche, Padre nuestro, pon Dios te salve María. Toda la noche, Paco, te digo yo que se tiraron de te salve María, gracias, Padre nuestro que está en los cielos, así toda la noche entera, digo yo, y esta gente cómo, pues así toda la noche entera rezando. Y al final, pues le tenías que dar al muchacho que venía de velorio en velorio, pues le dabas algo, ¿no? Por estar ahí toda la noche. Era como el que iniciaba, ¿no? El que llevaba todos los rezos. Y eso ya ha cambiado también, eso ya se hace en los tanatorios. Ahora se cierra por la noche, las 10, las 10:30, las 11, 12 de la noche, dependiendo. Se cierra para que la gente descanse, porque yo por otro lado lo veo bien. No veo sentido estar toda la noche despierto al lado de una caja. Cuando ya no puedes hacer nada, ¿no? Pues te vas a descansar, duermes y por la mañana se sigue con el entierro, iba a decir con el evento. Con el entierro ya está. Pero es que no le veo ningún sentido estar ahí toda la noche despierto rezando al lado de una persona que ya no está con nosotros. Creo, y si no, que alguien en los comentarios lo deje luego del podcast, creo que esto tiene algo que ver con aquello de guardar las 24 horas, ¿no? Por las enfermedades que podían hacerte parecer Puede, sí. Que habías muerto y tal. Que claro, lógicamente, pues con los métodos que había antiguamente para, bueno, afirmar médicamente que estabas fallecido, pues supongo que tendría algún sentido más, que lo va perdiendo poco a poco. Y creo, y lo digo sin demasiado conocimiento por algo que he oído por ahí de campanadas, como se suele decir aquí por nuestra tierra, de campanadas, es decir, para los que no nos oigan de Andalucía, lógicamente, pues que son rumores sin mucha base, sin haberlo investigado absolutamente nada. Pero por ahí me viene, y de ahí quedó eso de estar las 24 horas, sí, ¿no? Sí. Famosas, que eran las 24 horas en las que... Ahora están, por ejemplo, aquí en mi pueblo, bueno, supongo que en todos sitios será igual. Hay una habitación como refrigerada, como aparte, ¿no? Pues para donde está la caja, y luego está la típica sala de espera, para la gente con tu botellita de agua, etcétera. Son todos iguales, claro. Yo el último entierro que fui, y fue aquí un pueblo al lado, en verano. El tanatorio no tenía aire, bueno, si lo tenía no lo puso o estaba averiado, no sé, no tenía aire acondicionado. Y yo te digo a ti, Paco, que yo no voy a ninguno más en verano porque estábamos peor nosotros que el muerto, te lo digo de verdad, ¿eh? Que nosotros íbamos allí a reventar, porque en el pueblo ese pequeñito, muy sentido, los pueblos pequeñitos donde se conoce todo el mundo, ya sabes que cuando alguien muere, pues la gente es muy de cumplir, ¿no? Yo creo que mayormente algunos se lo harán porque si yo no voy ya la gente empieza a hablar que no ha ido, que esto, que lo otro, y luego si yo me muero no va a ir nadie. Que influye mucho. Eso influye mucho. Y bueno, y aquello estaba a reventar de gente. Allí íbamos aficiadas, parecíamos pollos en una granja. Y digo, mira, estamos aquí, pero bueno, en la última hora estamos. Pero que bueno, que nos hemos puesto aquí a hablar de bueno, esta es la típica conversación de una cosa llega a la otra. Y bueno, yo tengo mucha curiosidad, Paco, porque tú y yo, ya cambiando de tema, vamos a poner un poco una nota más alegre. Tenemos una pasión que son los micrófonos, la mesa de mezclas, el hablar por el micrófono. Yo me estoy enseñando a hablar ahora, ¿no? También te lo digo porque yo hablo malamente. Ya llevas sabiendo hablar muchísimo tiempo. Me estoy enseñando a hablar ahora. ¿Por qué crees que nos gusta tanto esto? ¿Por qué crees que nos apasiona esto? Pues porque es algo muy apasionante. Es algo muy apasionante.
es algo apasionante, ¿no? Y como apasionante apasiona. Bueno, pues no sé, la verdad. No sé por qué la vida nos ha puesto por delante un micrófono y el micrófono nos ha apasionado. Creo que simple y llanamente por eso, porque apasiona y a algunos pues nos engancha. Necesidad de contar las demás cosas, pues tiene que haber una parte. Gusto por la tecnología que se mueve detrás de esto, pues también tiene que haber otra parte. Y no sé, pues, la verdad es que no me he puesto nunca a reflexionar demasiado sobre el por qué gustan unas cosas y otras no, ¿no? Pero sí que yo tengo varias cosas que Tú te son. hubieras dedicado a esto profesionalmente, digo esto ya, a la radio, por ejemplo, ¿no? Sí, Si tu claro. vida hubiera transcurrido, porque tú no trabajas, tú has dicho antes que trabajas en una oficina, supongo yo que Sí, será... yo trabajo como administrativo, no tiene nada que ver mi trabajo nunca ha tenido nada que ver con el micrófono, aunque sí, lógicamente he estado contratado como locutor en, Esta. en emisoras como Antena 3 y como COPE, Ujú. y por supuesto he estado de locutor y he estado también, tenía un contrato como director durante 8 años de esta emisora municipal que te hablo del pueblo, Ujú. que era comarcal. Además, la emisora se convirtió entonces en comarcal. Por lo Y- tanto, sí que, digamos, he tenido una relación profesional con la radio, aunque siempre ha sido mi segunda ocupación, porque yo empecé con el trabajo que llevo ya 31 años, pues es un trabajo estable, un trabajo que Madre generalmente es de mía. media jornada. Entonces, yo empecé por un contrato de verano, me estabilicé ahí en ese trabajo, me permitió estudiar una serie de cosas que si no hubiese podido estudiar, aunque ya no las iba a ejercer, como fue el tema de hacer las diferentes licencias que hacían falta para llegar hasta ser piloto comercial de avión, que me apasionaba también, y me permitía tiempo para esta otra pasión, que era la radio. Entonces, claro, me estabilicé en esa vida profesional y si no había nada realmente mejor que, que cambiase la radio, digamos, de una manera más estable o de un sueldo parecido, por lo menos, a lo que en aquel momento necesitaba, que era el sueldo de este mi otro oficio como administrativo, pues no surgió y no lo dejé, o a lo mejor también esa comodidad pues hizo que no buscase otras vías, digamos, de canalizar el tema radio como mi primera profesión. Sí tuve, ya te digo, pues lógicamente tuve contratos de trabajo de media jornada o incluso de jornada completa, pero lo que pasa es que el tiempo lo partía, y durante muchos años en radio, pero nunca fue mi profesión principal, siempre fue como una ayuda y la mayoría del tiempo incluso pues como un hobby, porque hablamos de 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16 años en realidad con relación contractual, Ujú. 18, perdón, con relación contractual con la radio, y llevo pues en la radio como 30 y tantos años, ¿no? Así que, bueno, radio, podcast, lo que quieras meter con el micro por delante. Entonces, pues la mitad de ese tiempo sí ha habido una relación contractual y monetaria, ¿no? Pero nunca como primera ocupación, eso sí. Pero también veo o he visto, si no, corrígeme si me equivoco, que también te llaman para hacer de speaker, por ejemplo, no sé, en eventos, en verbenas, en... Sí, Sí, pues... bueno, eso es porque me conocen ya te digo, en esa emisora municipal, que luego fue comarcal, pues lógicamente uno de los sitios donde más acudes, pues son a esas costumbres populares más arraigadas en el pueblo, en la que era en aquel momento pues una gran novedad. Luego fueron las televisiones locales y tal, pues que la radio contase el evento en directo. Entonces casi que te especializas en eso sin querer. Yo luego no me verás, probablemente no tengo nada contra las romerías, en el que le guste que las viva mucho, ¿no? Pero no me verás normalmente en el Rocío, ni me verás en ninguna romería, ni nada de eso. Voy a aquella porque empecé a ir porque que no es una romería exactamente, pero bueno, es una bajada y tal, porque es una costumbre que vivía ya como niño también en el pueblo y en la que, digamos, me especialicé, entre comillas, porque me tuve que documentar, tuve que buscar
historia de cuando empezaba, de cuando no. De un año para otro era yo, lógicamente, el que iba allí con la radio y sabía lo que había pasado el año pasado, qué cosas se había hecho de esta manera o de otra. Y después, pues, por ejemplo, hasta con la banda municipal, ¿no? Pues después esa banda se ha semiprofesionalizado, es un pedazo de banda impresionante que hace unos conciertos de bandas sonoras que no se hacen en la mitad de los pueblos, diría casi de Andalucía, ¿no? O sea, un conciertazo a unos niveles increíbles. Yo los he ido viviendo después y ellos me han ido llamando. A eso voy hasta sin cobrar nada ni nada, evidentemente. Eso es algo voluntario, ¿no? Entonces es un poco como devolverles el favor que ellos también nos hicieron al principio al contar con nosotros, cuando ahora no somos nadie, pero antes éramos todavía menos, ¿no? Y un poco se ha creado esa simbiosis de... Uno ha madurado con esos actos y esos actos vuelven a contar contigo también como casi parte de la tradición, ¿no? Ahora que has dicho antes lo de piloto de aviones comercial, yo es cierto que sí te imagino con traje de piloto, yo ya que te he visto ahí. Pero que ese ha sido siempre tu otro, ¿no? Tu otro sueño, ¿no? Por así decirlo, lo que te hubieras dedicado si... Sí. Uh-huh. Ese sí fue... No sé si a veces cuando no lo logramos, digo no lo logramos porque no he logrado trabajar, sí logré el sueño de tener todas las licencias. Cuando no lo logramos parece que es todavía como el principal de de las 2 o 3 pasiones que puedas tener, ¿no? Y esa también empezó desde muy pequeño, quizás porque muchísimos niños en el mundo, yo creo que nos llama la atención toda la magia que puede suponer volar, o incluso todo el glamour que podía rodear, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Hablo de los años 70, que fue el 60, 70, que fue mi niñez. Ya adivinarán todos que ya he pasado la cincuentena hace algunos años, ¿no? Así que en aquella época todavía era... pues como mucho más glamuroso el tema de piloto, mucho más aventurero, mucho más todo lo que le quieras poner y todos los adjetivos que pueden hacer esa profesión pues brillante. Que pues, tenía siempre ser piloto era como un rango, ¿no? Que era. Entonces yo creo que tantos niños lo querían que no era nada original que se me ocurriese, pero quizás también a través de la familia, a través de otro tío tristemente ya fallecido también, hermano del primero que me enseñó todo el tema de la radio, pues también era un gran apasionado a la aviación, tenía algunos libros, no era a un nivel muy alto, pero sí le apasionaba, tenía algunos libros y tal, y empecé a interesarme más por el tema, ya empecé a comprar mis propios libros y siempre lo vi como algo inalcanzable, porque no había medios en casa para yo poder estudiar eso. Entonces, precisamente cuando yo empecé a trabajar, me llamaron para un contrato de verano por el tema de idiomas, ¿no? A trabajar en esta entidad en la que trabajo ahora. Pues antes tenía otro nombre porque hubo varias fusiones y tal, y me llamaron para Torremolinos, ahora un contrato de verano por tema de idiomas y tal, se hablaba y tal, que al final no hablé ningún idioma porque venían turistas, pero venían muchísimos turistas españoles, había que atenderlos en unas colas enormes y prácticamente no hablaba más que español, pero bueno, la excusa fue esa y me hicieron un contrato, después te cortaban durante el tiempo de invierno, te volvían a llamar durante el tiempo de la temporada de verano, bueno, la temporada de verano que era medio año, era de mayo a noviembre, y te permitía estudiar y tal. Y entonces, al trabajar durante 3 o 4 años ya en este trabajo, resulta que a raíz del tema de la radio, de las radios municipales y de otro contrato también en una radio nacional, en la COPE en concreto, para hacer el tiempo de juego de baloncesto, en Málaga, para cuando conectaban en Málaga, entonces había 2 equipos, estaba el Caja de Ronda y el Mayorol Maristas en primera división, en la máxima división, pues había todos los sábados que ir, en fin, a raíz de eso pues se hizo una discoteca de verano bastante famosa que decidió, bueno, pues gastarse un cierto dinero en actuaciones y me nombró en relaciones públicas y animador. Entonces, durante 2 veranos seguidos estuve pues micrófono en mano, ayudando al disc jockey, presentando fiestas, haciendo sorteos,
en fin, todas las promociones que había, las diferentes bebidas que llegaban por allí, las diferentes actuaciones musicales, y pagaban bastante bien. Entonces, a raíz de ahí, de esos 2 veranos y de ya estar trabajando durante varios años en este trabajo, que es ahora mi trabajo actual principal, pues conseguí el dinero necesario para hacer por libre las diferentes etapas, digamos, que ya no se puede hacer por libre, ahora hay que hacerlo en unas escuelas que se hacen una serie de módulos que le llaman, pero antes existía una escuela en Madrid que se llamaba SENASA, que era la Sociedad Española para las Enseñanzas Aeronáuticas, que heredó de la antigua ENA, la Escuela Nacional de Aeronáutica, y que, bueno, pues podías ir a Madrid, allí con sus frascas, que eran los simuladores que teníamos entonces, y al lado de Barajas, pegadito a Barajas, había unas instalaciones donde ibas a examinarte por libre, lo estudiabas aquí en tu casa, que tampoco era posible hacerlo en casa, había como una especie de academia aquí en el Aeroclub de Málaga, el piloto privado, la primera licencia te la podías sacar incluso aquí había profesores y examinadores, y ya después la de piloto comercial, el IFR, que es el vuelo instrumental, y luego un módulo que hay que hacer de piloto de transporte de línea aérea, ATP en sus siglas en inglés, pues eso ya sí lo hice por libre. Iba durante 3 años, estuve yendo, cuando me preparaba alguna asignatura que otra, pues iba a Madrid y después en Salamanca, en Matacán, con un avión que se llama una Bonanza, muy, muy bonito, muy legendario, pues hacíamos las prácticas de las horas de vuelo que tenías que tener antes de los exámenes y los exámenes de vuelo. Avión no tienes, ¿no? No. Es más, cuando vuelo alquilado. Uh-huh. Y normalmente vuelo muy poco. De hecho, ahora mismo no tengo ni la licencia en vigor porque es bastante caro volar. Madre mía. Y yo tengo un sueldo, además, y no muy grande, ¿no? Me encuentro en la misma circunstancia casi que me encontraba cuando me saqué mi licencia de piloto, solo que en aquellos 2 años pues tuve la oportunidad de tener aquel importante extra que pagaron muy bien, y me di ese capricho sabiendo ya que bueno, que ya ni la edad, y además el tema de la vista, ahora ya te puedes operar, ¿no? De miopía, pero en aquel tiempo era 3 el máximo de dioptrías que permitían tener en un ojo, y yo ya en un ojo tenía 3, o sea, pasaba el CIMA, que era el Centro Integrado de Medicina Aeroespacial de Madrid, donde te hacían los reconocimientos. Lo pasaba porque tenía 3, justamente, pero en cualquier momento daba el paso y me jodía la licencia, ¿no? Y además, pues estaba ya en los 30 años, cuando la vida del piloto, sobre todo en aquel entonces, los pilotos con 50 años estaban casi todos jubilados. ¿Hay alguna edad tope? ¿Hay alguna edad tope para que no te permitan ya volar? Ya no. No, edad no. Simple y llanamente, si eres piloto privado, pues cuando no pases el examen médico de clase 2, que es un poco más ligero, que hay algunas entidades que lo puedes pasar en casi todas las capitales de provincia, y después el de clase 1, que es para el piloto comercial, se puede pasar. Ya creo que hay algunas entidades privadas, ¿eh? Yo ya ahí he perdido un poco el control, porque el comercial ya hace muchísimo que no lo renuevo. Ya había algunas entidades privadas, pero generalmente todos hacían en el CIMA, un centro que hay en Madrid, que es Centro Integrado de Medicina Aeroespacial, que es dependiente o era dependiente del ministerio correspondiente. Digo del ministerio correspondiente porque ya han variado también 40.000 los ministerios. Normalmente era Fomento, pero bueno, ha estado en 200.000. Y era un centro público, aunque tú tenías que pagar y abonar unas tasas elevaditas, pero era un centro público. Y ahí, si tienes una licencia de privado en el centro, digamos, provincial que te toque, y si es en el centro privado de estos nuevos que hay, o en el CIMA, que es el más conocido de Madrid, si lo pasas, pues lo pasas. Es lógico que con 80 años, desgraciadamente, es difícil que lo vayas a pasar, pero si en teoría pudieses pasarlo, pues no hay edad. Si con 40 años tienes un grave problema, desgraciadamente, de salud, que no te permite pasar las pruebas correspondientes, pues no vas a poder pasarlo. No hay edad. En teoría, bueno, hay una limitación por lógica, que ese examen de salud, hombre, pues es riguroso y tienes que estar en una cierta forma en la que con 60 y tantos, 70 años ya no todo el mundo está.
Bueno, hemos hablado de micrófonos, tu pasión, de aviones. ¿Tienes alguna otra pasión, algún otro hobby, afición que te lleve tiempo? Ya van dos, ya son muchas. Hay una que me quita poco tiempo. Me quita poco tiempo porque prácticamente lo que hago es ver cositas en internet, leer mucho y ahora últimamente también, afortunadamente desde hace unos años, oír podcast, que es la astrofísica, bueno, la ciencia en general, pero sobre todo, claro, la física y la astrofísica. Astronomía. Astronomía. Que nadie confunda con la astrología. Astronomía razonable, que cantaba El último de la fila. el último de la fila. Ah, y la música también, porque de Bueno, seguida pero la música yo creo que eso la música, todo el mundo, sí, sí. no Sí, cuenta como nada un poco especial. Digo especial que sea más sectorial. Ujú. A mí, yo lo confieso que la música, para mí, y sobre todo la música nuestra, ¿no? 70, 80, 90, ya los 2000 también, pero ya de 2000 para arriba ya como que me voy perdiendo un poquito. Y inclusive me bajo a los 50 y a los 40, música que yo no he conocido, evidentemente, cuando de forma, es decir, cuando yo era niño, porque yo nací en los 70, pero gracias a Internet me ha permitido conocer músicas de muchísimo antes de que yo naciera. Y es que yo miro el panorama actual y se me caen lágrimas, Paco. Yo miro el panorama actual y se me caen lágrimas, que te diga. Ya no solo hablando del típico reggaetón, sino del pop en general y no sé, de la música actual que es simplemente vista enfocada como negocio y bueno, antes también se ganaba dinero con la música, pero bueno, pero que era una forma distinta de hacer música, de componer, de llegar. Yo actualmente es que estoy desilusionado con lo que hay ahora mismo. Por eso en mi coche llevo un pendrive de 8 gigas y máximo llego a los 80. Y le voy dando vueltas, le voy dando vueltas, le voy dando vueltas, le voy dando vueltas y ya está. Hombre, yo todavía doy un paso a los 90 A los 90. y me quedo con cosas de los 2000, pero sí confieso que me he quedado muy, 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 muy descolgado. Quizás porque dentro de la música hay una parte, supongo que importante también, que te da la adolescencia, la primera juventud, en la que, no sé, es como más vulnerable a ciertos tipos de músicas y se te quedan como más en el interior, ¿no? Entonces parece que volvemos a ella, recurrimos a ella porque nos recuerdan ciertos sentimientos, que la música es, bueno, un catalizador de sentimientos impresionante, ¿no? Y entonces para buscar ciertos sentimientos quizás un poco más endurecidos por el tiempo, como el amor, cierto grado de nostalgia, ciertas tristezas o ciertas alegrías impresionantes, pues recurrimos a la música o no recurrimos o simplemente la encontramos por el camino y cataliza esos sentimientos que a veces vamos oxidando con el paso del tiempo, aunque se renuevan mágicamente en muchos momentos, ¿no? Yo te digo, en mi caso, como cuentas, en mi caso la música es mi catalizador y la que me hace revivir, la que me hace... yo escribo también modestamente 4 versillos, escribo algo de prosa, algún relato, y muchos de los relatos que he escrito, que he dejado algunos en mi blog, han surgido por estar escuchando una canción. Es decir, estar escuchando una canción que me ha traído muchísimo recuerdo, una canción, evidentemente, evidentemente de mi época, una canción, porque la canción de ahora, papi chulo, dale, toma, eso no puede salir ningún sentimiento de ahí. Pero he estado escuchando esa canción y se me ha venido a la cabeza ese recuerdo y decir, yo hago un poema alrededor de esta canción, para esta canción. No que yo haga un poema y luego le ponga música, sino ha sido al contrario en mi caso, ¿no? Ponerle un poema a esa canción o a un tema que me ha inspirado esa canción, un recuerdo y en mi caso siempre, bueno, últimamente está surgiendo, sí. Es importante también que te decidas a grabarlos. Pero yo para grabar relatos no soy José Escolar. Me equivoco mucho, tengo que repetir. Porque... Yo no soy José Escolar ni de lejos, ni de lejísimos. Pero hombre, pero tú... Soy como
como tú, pues Bueno, he puesto el ejemplo. Uno de a pie, pero oyes, en un momento dado le pongo alma y pasión, pues seguramente queda algo Sí, gracioso. Ya lo bueno, sé, no va a ser lo que ojo, nosotros sabemos Paco, como lo de José, pero bueno, puede que te quedar, digo, que te puede digo, quedar bien y bonito. que también te digo que he puesto el ejemplo de José Escolar porque es que en el podcast normalmente escuchamos haciendo relatos, ¿no? Pero José yo, es grande, grande, claro, grande, como Rapsoda. ahí está, ahí quería llegar, que yo te he escuchado a ti como Rapsoda y sabes que tú y yo tenemos pendiente dos cosas. Hacerlo juntos. A mí me encantan los romanceros antiguos, romances con violinos, este tipo de romanceros, Amenábar, Amenábar, Moro, de la Morería, El día que tú naciste grande, Señales había, y bueno, todo ese tipo de... Y me encanta también la música y tenemos pendientes dos cosas. Uno de este tipo y otro de música de nuestra de traernos al amigo Richie de México y hacer un especial de música y otro de... Sí, señor, llevamos aplazándolo como un año, ¿no? O más. Bastante, bastante. Bueno, otro punto en lo que coincidimos, porque yo sé que a ti te encanta el micrófono, a mí me encanta el micrófono, pero nos encanta también el cacharreo. El cacharreo con el hardware y tener una buena mesa que tenga 20, 30, 40 botones y tocar este, tocar lo otro. A ti creo que te gusta también ese cacharreo como a mí, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo. Yo me he criado en el audio analógico. Yo he visto muchísimas mesas de mezcla. He tocado también, gracias a Dios, muchísimas mesas de mezcla. He visto bastantes tipos, no tantos tipos de micrófono. Ahora contaré quizás por qué. Pero bueno, he visto suficientes tipos de micrófonos, de cascos. Leíamos mucho en aquella época sobre esto porque había poquitos, muchos había que importarlos. No había Amazon ni nada de eso, ¿no? En las emisoras municipales donde te lo tenías que currar tú todo. Copiabas a las emisoras, copiabas porque creo que copiábamos bien a las emisoras comerciales donde muchos de nosotros habíamos trabajado o íbamos a trabajar después. En fin, el cacharreo ese pues lo he vivido. Entonces ahora un poco rememorarlo en casa y a unos precios asequibles como tenemos desde hace unos años, gusta, ¿no? Y si antes nos gustaba y lo podíamos hacer con cuentagotas, ahora que lo podemos manejar ya a nuestro gusto, no solamente con, bueno, con tiempos tan limitados como teníamos antes para hacerlo en nuestros turnos de radio, pues lo disfrutamos especialmente. Lo tenemos en casa, lo podemos hacer cuando queramos, en pijama y en el tiempo libre. Sí que gusta mucho. Tú que entiendes mucho de esto, porque yo siempre, no, ya sabes... Entender no entiendo. Bueno, ya, a ver si me entiendes. A ver si me entiendes. Yo tengo una mesa de mezcla Yamaha grande, una mesa de mezclas que puedes... Que yo estoy enamorado de ella. Ahí yo quería llegar, que es una mesa que puedes formar tu banda de música, es decir, que te conectas tus guitarras, tus baterías, tu etcétera, etcétera, tus amplis. Y bueno, la tengo gracias a ti que te pedí el consejo. La pillamos ahí una ofertita y un poquito más baja de precio. Y bueno, y me la pillé. Y entonces tú también tienes mucho de micrófonos. Fíjate que ayer estuve viendo anoche antes de dormir 2 episodios de Nadie sabe nada de Alberto Romero y Buenafuente en YouTube, que ya lo están subiendo al programa YouTube. Me fijé en los dos Sennheiser que llevan con la espumilla de láser, etcétera. Y tú que tienes mucho de micrófonos, un mismo micrófono no sirve para gente distinta. Es decir, el micro que a ti te puede servir por que tengas un tipo de voz definida, no me puede servir a mí o sí me puede servir a mí. Primer error, yo no entiendo mucho de micrófonos. Bueno, hombre, Paco, sí, segundo, además puedo darte mi opinión. Yo creo que eso está un pelín, sin ser incierto, supongo. Creo que eso está un pelín supervalorado. En fin, yo pienso que salvo que tengamos una voz muy especial para un cometido muy especial y en unos momentos muy especiales donde tendríamos que ir a buscar unos micros tan especiales que probablemente no lo podríamos pagar, en el rango de micros que nosotros tenemos, hombre, pues a ti subjetivamente te puede gustar más o menos tu voz en un micro o en otro,
pero tanto como para que eso sea realmente... Bueno, es que yo he visto, todo el mundo y tal, no sé. he leído este tipo de micrófono. No tengo elementos para... Ujú. Pero creo que está más sobrevalorado de lo que eso puede llegar a producir. Ahí está. Yo cuando buscaba micro, pues veía este tipo de micro está más enfocado, más adecuado para gente con voz más grave. Este tipo de micro está más adecuado, está más enfocado para gente con voz, por ejemplo, más aguda. Y y bueno, ahí tenemos el ejemplo de nuestro compañero Ernesto que cambió de micro ahora poco. Y bueno, y estuve viendo 15, 20 distintos y no se decidía por ninguno porque con ninguno se escuchaba bien. Y a la hora de escoger un micrófono, a nosotros, y eso que no nos dedicamos a esto de manera profesional, nos cuesta muchísimo, porque parece ser que no nos escuchamos bien en ninguno y que ninguno nos sirve, o porque no nos gusta cómo nos escuchamos y queremos que todo, que todo nos lo haga el micrófono, cuando yo supongo que bueno, que independientemente de que en la parte técnica alguno sea más indicado porque tenga una voz más grave y luego te haga menos efecto proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, no sé si... Yo no creo sé. que yo te digo, no sé, como no he podido probarlos todos, es una barbaridad que pueda opinar yo de todos. Entonces, simple y llanamente tengo una idea general y que parte de una cosa. A ver, generalmente, casi todos los micrófonos, casi todos los auriculares, casi todas las mesas de mezcla que utilizamos en el podcasting, últimamente se están haciendo pensando en el podcaster. O sea, en una gama de precios, pues iba a decir baratos, cada vez más caros, precisamente porque hay más mercado y más gente que paga cosas mejores. Pero bueno, relativamente baratos para lo que es la radio comercial, ¿no? Entonces la radio comercial se dedica a trabajar una serie de elementos, de micrófonos, de mesas y tal, que lógicamente nosotros no podemos llegar a cubrir. Pero sí que están las emisoras locales, que tienen unos equipos muy, muy, muy ajustados de precio. Y donde normalmente pues hay un tipo que se la juega, que necesita que las cosas salgan bien y que salgan bien con garantías. Y ahí ves también una cierta imitación de las radios comerciales. Y esas radios comerciales no tienen una voz o un micrófono para cada voz, salvo estudios de grabación de cuñas, pero para los del informativo tienen todos el Sennheiser, el MD, creo que era el 441, ¿no? Antes teníamos el 421, que era más económico, eran 400 euros o por ahí, estos son de 800 y pico euros. Ese es el micro que ves siempre. Si ves tanto Radio Nacional, si ves la SER, si ves la COPE, yo como he pasado además por esos estudios, es el que ves. Y después la versión barata, pues el mismo, o el SM58, o para usted de contar. A nadie se le ocurre, a nadie, en un estudio de radio que está insonorizado, que tiene un pedazo de puerta con doble acristalamiento, que tiene las hueveras por toda la pared, poner un micrófono de condensador. Y a nosotros, a los podcasters, sí. Quien pueda, quien le salga bien, genial. Pero en general no va a ser una buena recomendación. Que haya micrófonos de condensador que sean capaces de dar una buena calidad en un ambiente poco ruidoso porque el podcaster pueda conseguirlo y tal y cual, y no le importe meterse en un sitio con más calor y no le importe meterse en el armario o lo que sea, no sé, los inventos que hagan y le salgan bien. Yo no soy quien para decirle que no, pero en principio, por ejemplo, a mí no se me ocurriría, porque nadie en una emisora comercial o en una emisora que son locales, que pueden ser lo más parecido al podcaster o las condiciones del podcaster, lo tienen y tienen mejores condiciones. Después, no veo a nadie con Rode en Radio Nacional, ni en Radio Campanillas, ni en Radio Estepona. ¿Será bueno el Rode? Pues seguro que lo es. No lo sé. Yo no lo he probado, ni puedo probar todos los Rode.
ni todos los Audio-Técnica, y seguro que son buenísimos, pero no puedo opinar. Pero sé que Sennheiser lo tienen todos, y que la serie E es una serie que se ha sacado y que tiene muchísima gente. No lo tienen en los estudios, tienen uno un poquito mejor, que es el 421 o el 441, pero la serie E, la 835, 935, con diferentes patrones, si quieres un supercardioide, los mismos, el 845 y el 945, tienen cápsulas, tienen construcciones muy parecidas a esos Sennheiser grande, y lo utilizan todos en estudios más pequeños, lo utilizan todas las emisoras comerciales, y junto con el Shure, con el SM58, lo utilizan mucho en las emisoras, en las unidades móviles, como micro de batalla, que da suficiente o muy buena calidad a un precio reducido, y pudiendo darle batalla, pudiendo darle un buen manejo. Yo creo que esos micros me ofrecen garantías, igual que me ofrece garantía AKG en cuanto a cascos, por la propia construcción que tiene, por la manera de enganchar el cable incluso. Y vas a una emisora de pueblo o vas a una emisora nacional y ves AKGs por todos lados tirados, ¿no? Tirados me refiero de usándose, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en las que la gente sí se está jugando sus cuartos, su puesto de trabajo y tal, con precios que tienen que ser ajustados a la vez, porque no pueden pedir el oro y el moro, que eso resulte y que eso vaya bien, pues me dan confianza y yo siempre tiro por ahí. Tengo esa escuela. Después digo que si todos estos inventos que se han creado después, digo inventos no en el mal sentido de la palabra, porque a veces se dice invento en plan despectivo, no, digo inventos porque se han inventado a raíz del podcasting, porque se han creado muchísimos micros y muchísimos auriculares, muchísimos. Antes no había tanta gama, pero ni incluso con la evolución tecnológica, era la misma gama, evolucionaba a mejores cápsulas, pero las construcciones eran muy similares. Ahí tienes el ejemplo del Shure, del SM58, ¿cuánto tiempo lleva? 70 años prácticamente sin cambiar. No ha habido esa necesidad ni en cantantes, los ves con Sennheiser y con Shure. El AKG también, el D5, el D7, la gama es escasísima. Después se ha creado una gama amplísima alrededor del podcasting, que entiendo que habrá cosas buenísimas, pero que como no se puede probar todo, yo me voy a lo que he mamado, ¿no? Yo es que pienso que como nos gusta tanto esto, nos exigimos demasiado en el tema del podcaster amateur, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que sigue a podcaster mayormente por el contenido más que por la calidad. Porque yo conozco mucha gente que graban desde el móvil con ruidos y tiene muchos seguidores, muchísimas escuchas. Y esa gente, esos seguidores escuchas, no le importa que pase un coche o no le importa que tenga al perro ladrando bajo la ventana, simplemente le importa el contenido, lo que está contando, ya sea de tecnología, de cine, de los series o cualquier cosa. Lo que pasa es que a nosotros, pues claro, nos gusta esto, nos gusta el cacharreo, nos gustan los aparatos y nos gusta el hardware relacionado con esto y nos encanta, ¿no? Y el otro, pero quizás yo creo más que importa en nuestro caso más que calidad a tope, el contenido, ¿no? Mucha gente lo que mira y lo que se suscribe es por el contenido que le ofrezca este podcaster, no mayormente más que por... Tampoco te puedo estar totalmente de acuerdo contigo, Yoyo. Verás, te digo por qué. Tú, te pongo un ejemplo. El Quijote, bueno, te guste o no te guste, pero es una obra de arte inmensa, ¿no? De contenido perfecto, podría decirse, en literatura. Si hay algo perfecto. De lo mejor, ¿no? Pues probablemente el Quijote, por muy bueno y muy entretenido y mucho que te gustase, imagínate que incluso te guste, puedes decir, no, es que a mí no me gusta la literatura clásica. Bueno, imagínate que además te gusta. Si tú te lo lees en el manuscrito original del Quijote, probablemente no aguantes ni la tercera página. Pero porque no entiendas el lenguaje, porque no entiendas la letra de Cervantes, porque eso se haya deteriorado. Entonces, a mí, por ejemplo, un podcast de astronomía como Radio Skylab, que está muy bien hecho y que no es un dechado de técnica, pero tiene la suficiente como para que eso llegue limpio y llegue bien a mis oídos, me encanta.
o astronomía y algo más, o ya voy a hablar por no decir nada de nuestro tema de Linux ni nada, o Coffee Break, pues resulta que se editan sus audios, meten su musiquita, tienen sus micrófonos dedicados, en fin, probablemente no tengan una super mesa ni un super micrófono de 500, pero dedican. Sin embargo, hay otros, y esos no los voy a nombrar, que tienen un ruido impresionante, que me cuesta trabajo oírlos, que en unos casos los pongo en el coche y tengo que super bajar el volumen, tengo que subirlo y tal. Y tienen contenidos interesantes sobre astronomía, pero... Luego no acompaña. Porque ahora son exquisitos del sonido y tú vas también... No. Yo repito que no creo que sea yo. Hay que cuidar. Hay podcasts a lo mejor a los que el ruido les viene bien y forman parte del lenguaje radiofónico, porque el ruido también es una parte del lenguaje radiofónico, pero hay otros en los que molesta. No está el ruido ahí como parte del atrezzo sonoro. Es un ruido que se cuela sin tener que colarse. Sin tener que ver. Estar todo el rato, tú puedes en un momento dado meter una grabación un poco más alta, menos alta, incluso teniendo los volúmenes ajustados a menos 16 luz, perfecto, porque la dinámica de ciertos sonidos, aunque el búmetro te diga que estás ahí justo, es diferente. Puede pasarte, pero no estar todo el día con el volumen arriba y abajo. Eso llega a cansar y a matar hasta el contenido más interesante que puedes hacer, porque tú tampoco puedes mantener una línea de contenido súper interesante. Cada semana unos serán un poquito más, otros serán un poquito menos. Entonces, creo que hay que tener unos mínimos de calidades medias que mientras más calidad tenga, no le vas a quitar nada al contenido. Si tu contenido es bueno, creo que hay como una idea equivocada y extraña de que si le añades calidad de sonido a un buen contenido, parece que baja el contenido. No creo que sea así. Yo creo que el contenido es lo primero, lo más importante, y tiene que ser bueno acompañado como mínimo de una calidad media. Y si encima la calidad es buena, no entiendo ni veo todavía la fórmula por la que deducir que si a un contenido bueno le ponemos mejor calidad, baja el contenido. Bueno, es como tú dices, es el enfoque a lo que se dedique. Por ejemplo, lo que hace el Félix Riaño, locutorco, pues forma parte, como tú dices, de ese ruido de la calle que graba en la calle, etcétera. Sí, claro, forma parte. Es atrezzo sonoro, claro, no claro. Es falta de calidad. El paisaje sonoro que él muestra forma parte de ese podcast, y no se entendería que al grabar en silencio, ¿no? Porque es así. Luego, evidentemente, lo que se graba en estudio, que como tú dices, un podcast de ciencia, etcétera, etcétera, que tenga ese tipo de sonido, pues evidentemente está fuera de lugar, ¿no? Sí que depende del enfoque de cada podcast y a lo que se dirija, ¿no? Mayormente. Pues bueno, nosotros, como amateurs, nosotros quizás, no sé, ya yo creo que para ir cerrando un poquito, ya finalizando, me queda la curiosidad. ¿Cuál sería tu equipo perfecto sin llegar al nivel, no digamos al nivel profesional de una radio, que nosotros no vamos a montar un estudio de radio en casa, evidentemente, dentro de que nos gusta, ¿no? Siempre tener la mejor mesita, el mejor micrófono, el brazo, el soporte, los cables. Ahora yo tengo unos cables XLR recomendados también por ti, no me acuerdo el nombre. Unos cables muy cordiales, acuérdate. Eso, cordial, que han venido directamente de Alemania. Y bueno, lo tengo enchufado en un Sennheiser E935, también recomendado por ti. Yo ya no sé, el día que tú no estés aquí, no sé yo qué voy a hacer. Dentro de que somos amateur, aún gustándonos lo bueno, que nos vamos a comprar, por ejemplo, lo que tiene un estudio de grabación, ya grande, ni municipal, ni etcétera, ¿cuál sería tu equipo perfecto? Ahí para tu casa, para hacer lo que tú haces. ¿Cuál? Ya lo tienes tú. Que tengo yo. Mi equipo perfecto lo tienes tú. Sí, yo creo que un tope de gama. Digo tope porque yo creo que yo no necesito nada más. Incluso a lo mejor algo me sobra de lo que voy a decir. Para mí mi tope serían unos casquitos, unos AKG, un 141, por ejemplo. No me acuerdo ahora mismo del otro modelo también que me gusta mucho, de AKG. La mesa que tú tienes. Ay, qué maravilla. La Yamaha MG12XU. Eso es, la Yamaha MG12XU.
De ahí digo ya, por ejemplo, que me sobraría, porque a lo mejor me sobrarían un par de canales que no voy a usar nunca, ¿no? Pero claro, no tienes las mismas prestaciones de mesa en 4 canales. La MX10 creo que ahora la han puesto también USB, sí, pero no es la misma totalmente. Con lo cual, bueno, aunque me sobran un par de canales, creo que se puede pagar el precio. Y después, pues de micro, que tú tienes también el 945, yo tengo el 830, tú tienes el 935, perdón. El 935, sí. Yo tengo el 835, pero me gustaría dar ese pasito hacia el 9. Y mucha diferencia no habrá. Dejar este para cuando salgo fuera o hago directos con 2 voces, porque va también muy bien y ya no hay que irse tanto, pues se ahorra uno casi 100 euritos, ¿no? Y que está bien. Y estoy hablando de un equipo de, pues, entre los 2 micros 200 euros, poco más o menos, 250 euros entre los 2 micros, vamos a poner. Estoy hablando de si consigues la mesa a buen precio 300 y los cascos 600 euros. Y estoy hablando tope de gama. Ha subido la que yo tengo ha subido. Valía, yo la compré un poco menos de 300 y ya está en 400. Yo estoy hablando de eso, pillando una ofertita, ¿no? Que la puedes pillar a 300. Entonces vete a 650, vete si lo coges todo caro a 700 euros. Hombre, no está tirado 700 euros. Sigue siendo menos que cualquier móvil de gama alta. Menos. Efectivamente, un móvil de gama alta, un ordenador de gama media, ya vale 700 euros, de gama muy media. Y bueno, no te digo nada, no sé, una mala bicicleta de montaña vale 700 euros. Y siendo mala. Sí, una mala. Estoy hablando de una mala bicicleta de montaña o de carretera. ¿Tú sabes que le falta? Un aficionado a la bici de montaña, 700 euros, yo hace una semana vi comprarse un casco. Un casco. 680 y tantos. Madre mía. ¿Tú sabes que le falta a la Yamaha, a la grande la que yo tengo, que sea multitrack, multipista? Porque la que yo tengo, aunque a pesar de tener 12 entradas, graba solamente en 2 pistas. Sí, eso sí. Eso le faltaría, por ejemplo, Nosotros en realidad más de 2 pistas no nos sirve demasiado. Lo digo porque cuando tenemos varios invitados, los tenemos a través de internet y ahí está. A través de internet tenemos la posibilidad solamente de meterlos en una pista, la que nos da la salida del navegador. Cuando los navegadores tengan esa opción, pues a lo mejor hay que pensar en cambiar de mesa. De momento sigo quedándome con esa. Lo digo porque, bueno, me llamaron por teléfono otro día, no creo que venga a cuento decir quién es, pero es un podcast muy, muy conocido en España, para preguntarme que se juntaban, creo que me dijo algunos días, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, para grabar en pistas separadas. Por ejemplo, yo en mi casa soy yo solo, ¿no? Normalmente en mi casa nadie se dedica a esto y ven la mesa, no saben si es una mesa, una tostadora o una freidora. Pero si algún día tú en tu casa tienes 4 personas y te gustase, ojo, grabarla en pistas diferentes para luego en edición tratar esa pista, esa voz de manera distinta, pues sí. Pero si te juntas 4 y lo grabas todo en una sola pista porque tú veas que lo controlas todo y nivelas todo, pues bueno. Y me llamaron por teléfono, me preguntaron si conocía pues algún dispositivo, una interfaz de audio, una mesa de mezcla para grabar. Me dijeron, recuerdo hasta 6 en pistas distintas. Y por eso he dicho lo de multipista, ¿no? Porque yo estaba viendo aquí que vi un podcaster americano que sigo mucho por YouTube, una Soundcraft Signature 22, que es multipista. Y es decir, cada entrada de línea, pues te la graban en una pista distinta siempre que el grabador que uses también admita multipista, ¿no? El software de grabación. Y bueno, a mí no me hace falta realmente, ¿no? Pero sí es cierto que ahora poco me compré una interfaz, una Euphoria UMC 404 HD, que tiene 4 entradas en línea y es multipista, ¿no? Podría yo entonces traer aquí a 3 invitados conmigo 4 y si quisiera grabarnos de manera individual en pistas diferentes, ¿no? Claro, cada uno, pues lo que te digo, ya adaptarse a lo que uno más o menos esté haciendo o tenga pensado hacer, ¿no, hombre? Porque ya si te vas a ese tope de gama para nosotros, que a lo mejor a algunos les puede parecer una barbaridad, 700 euros, y otros se estarán hartando de reír y decir, bueno, ¿cómo puedes decir que 700 es tope de nada hoy en día, ¿no?
Pero sí, para mí ahora mismo es que no necesito nada más. O sea, yo cuando tenga eso, hoy por hoy, es el equipo soñado. Mañana a lo mejor pues pasa como con todo. Cuando llegues a eso dices, pues quiero dar ese pasito más de a lo mejor grabar tal cosa de tal manera. Pero bueno, ahora mismo me parece un equipo tope para cualquier podcaster. Yo creo que con eso da una calidad más que suficiente. Por supuesto, por debajo de eso se puede dar una calidad impresionante, que ya digo, no quita, no resta para nada al contenido. Por supuesto, el contenido es lo más importante, pero no sé por qué. A veces veo cosas que me dañan a mí, que me gusta el cacharreo y que me gusta que el sonido tenga una cierta calidad. Digo, a ver si alguien de fuera del podcasting entiende que a cuanto más calidad le tenemos que restar al contenido, que no es así, señores, no nos equivoquemos. Que sí, que contenido, pero con unos mínimos de calidad. Y después, mientras más calidad le podamos meter, tranquilos, que no se come el contenido. Uh-huh. Bueno, yo creo que nosotros, fíjate lo que te voy a decir, que inclusive nos bastaba simplemente con un micro USB. Un micro bueno, evidentemente, pero un micro USB ya está. Y lo demás es que es nuestro hobby, nuestra afición, ¿no? Y nos apasiona esto y queremos hacerlo mejor. Y nos gusta llegar. A mí, amigos, yo lo confieso. A mí me gusta llegar con calidad. El otro día me comentaron por privado, por Telegram, uno de mis últimos episodios de Audio Momentos, dice sonido perfecto. Y me lo ha comentado más de uno. Sonido perfecto. Y a mí eso pues me puso contento. Me alegró. Digo, bueno, lo he grabado con la Yamaha esta, con el Sennheiser este, con el cable y todo XLR cordial, etcétera, etcétera, etcétera. Luego con el editor este, etcétera, ¿no? Y bueno, y si tenemos buen hardware y además buen software, ahora a mí en el maratón de Unión Podcastera me ha tocado una licencia para un programa de grabación muy conocido, bastante caro, por cierto, vale más que la mesa de mezcla, pues yo ya estoy cubierto, ¿no? Y me gusta ese toquecito dentro de mis conocimientos. Si algo no entiendo, pues lo busco por internet. Me gusta ese toquecito de presentar ese audio con calidad, la voz lo mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como que me da seguridad, ¿no? Sí, a mí, bueno, yo te digo, es algo que me gusta como hobby en sí, el cacharreo, ¿no? Con un micro, con otro y tal. Pero sí que también, igualmente te decía que tengo una serie más limitada, porque por lo que he mamado, por lo que he vivido, mis micrófonos no se salen prácticamente de 3 marcas, ¿no? No, si pudiese abarcar, si tuviese tiempo, ganas y sobre todo si tuviese el dinero suficiente, bueno, el dinero podría ser prestado incluso a lo mejor el micrófono, pero nadie me lo va a prestar, no digo que fuese necesario, pero bueno, sería porque nadie te va a ir prestando micros para que tengas. Probar estos Rode nuevo que han salido más a la sombra del podcasting, o no sé, hay marcas ahí que no recuerdo ahora mismo, los Audio-Técnica, que sí lleva mucho tiempo, pero que también parece que han lanzado muchas marcas alrededor del tema del podcasting. La verdad es que los probaría, pero me voy un poco a lo seguro, a lo que sé que funciona, a lo que oigo que funciona, a lo que me gusta cómo funciona y a lo que he mamado, ¿no? Y creo que en casi todos lados vas a ver ese tipo de marcas y modelos casi repetidas como garantía de calidad. Los demás no sé cómo van, pero si pudiera, pues también me gustaría experimentar y cacharrear con ellos, a ver qué tal funcionan. Dudo que mejor, porque no los veo por ahí en la gente profesional usarlos demasiado. Entonces eso ya me empieza a dar un poco... No tienen por qué llevar la razón absoluta a ellos, se pueden moverle también otros intereses, pero en general digo que los profesionales, yo tal como lo he vivido, son gente que se preocupan muchísimo, sobre todo de llegar con buena calidad, con el mejor precio posible para sus empresas, porque a su departamento le conviene, lógicamente, y sobre todo con garantías de que se juegan su honra, su puesto de trabajo y sus habichuelas, ¿no? Eso ya me ha dado una garantía, además de probar ese tipo de material. Dentro de ello, como la gama es corta, pues me puedo permitir jugar algo, pero tampoco demasiado, porque el bolsillo no lo deja. Y por supuesto lo disfruto mucho, ¿no? De cacharrear. Ahora mismo más que nada se cacharrea también con el software, que también es una parte importante, una acción importante. Y para nosotros en el software libre, pues no es demasiado caro. Aunque no sé si yo llevo ya donado
a Ardour tanto como si me hubiese comprado un Hinderburg de esos, ¿no? Pero bueno, ha sido poquito a poco y cuando he querido y he podido, ¿no? Con lo cual también en el software libre tenemos esa ventaja de que podemos donar cuando realmente podemos y bueno, y cuando tenemos constancia de que es un proyecto que nos interesa, que nos gusta, que nos sirve y aunque nos sirva más o menos queremos apoyar. No tenemos esa obligación y nos es más confortable también de poder probar muchísimas cosas. Y luego, por supuesto, mis recomendaciones siempre donar y donar, porque si no se mantiene, claro. Pues muy bien, Paco. Yo ya para ir cerrando te diría, sabemos que eres a nivel de, te has hecho un nombre con tu compilando podcast en el mundo de GNU Linux y software libre a nivel internacional, digamos, a nivel mundial, sobre todo evidentemente en los países de habla hispana. Entonces, no sé yo si considerarte el Antonio Bandera de software libre, ¿no? Antonio Bandera es nuestro malagueño más universal. Madre mía, qué comparación. Esta comparación. El Antonio Banderas del software libre, ¿no? Porque tú eres Me malagueño. pongan al zorro o algo así. Hombre, tú también tienes buena planta como Antonio Banderas y bueno, te conocen prácticamente todo el mundo. Y ya está. Bueno, pues nada más. Compilando podcast que tengo que agradecértelo a ti porque tú sabes que eres el padrino, lo he dicho ya. Ya. Y seguir diciéndolo de Compilando Podcast porque gracias a ti, de que hablamos precisamente del tiempo que llevaba en software libre, del tiempo que llevaba en radio, hablando muchas veces, pues tú fuiste el que me dijiste lo de aquella expresión tan andaluza como de coño, con perdón de la palabra, pero tan andaluza como esta. Si llevas 33 años en radio y ábrete un podcast, en software libre, junta las dos cosas. Claro. Bueno, pues es la segunda vez que hablamos a nivel personal, porque ya hemos evidentemente hablado muchos episodios de Killer Radio, Samurai Geek, pero de tú a tú fue aquella vez que te encontré, no recuerdo sinceramente dónde te encontré. En la calle. Y bueno, me llamó la atención y te invité al Samurai Geek para que nos hablaras sobre todo de GNU Linux, software libre, y ahora es la segunda vez que ya, aunque siempre, vamos, evidentemente hemos tocado un poquito de lo que nos gusta, pero... Recuerdo que tuvo que ser próximo también a Navidad. Sinceramente tendría que tirar de archivo de... No, pero te voy a decir un detalle. Recuerdo que tuvo que ser cerca de Navidad porque cuando tú me invitaste a participar, y eso fue, no sé, quizás un mes después o así, nosotros hablábamos por privado en Telegram, pero ya me dijiste, mira, te voy a meter en el grupo de Kirol Radio, que estamos unos cuantos amigos y tal, es un grupo cerrado. Ya sé cómo te encontré, ya recuerdo. Hablamos y tal, y me dijiste eso estando en plena calle Larios, que es la calle principal de Málaga, donde he estado por allí, sí. Una iluminación muy especial así en Navidad. En Navidad, tremenda. Y faltaba todavía casi como un mes, era principios de diciembre por ahí, y un mes antes había sido la entrevista que me habías hecho, o sea que casi. Pues mira, ¿no? Ya recuerdo que yo no te encontré, me encontraste tú a mí, me escribiste por Telegram privado y me dijiste, mira, yo me dedico a la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque estuvimos hablando, porque creo que fue, fíjate, casi seguro, te escribí por iVoox, no fue por Telegram. Te escribí la primera vez por iVoox en relación a un podcast en el que tú hablabas de que eras radioaficionado o algo así. Algo así. Fue en iVoox la primera vez. O en iVoox o en el correo soporte del blog también podría ser. O en el correo soporte del blog, puede ser. Por ahí. Sé que no fue en Telegram. Y después, a raíz de eso, comentamos algo de los 11 metros o de no sé qué o de algo así, y ya me decidí a buscarte en Telegram para decirte lo más inmediato y te lo comenté por Telegram. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar, efectivamente, ya dijimos lo de nuestra historia de radioaficionado, ya comentamos que también había estado en la radio comercial y todo eso, y ya me dijiste un día de hacer la entrevista. Bueno, pues Paco, una vez más agradecerte, nos veamos prácticamente a diario en nuestro grupo aquí en la radio. Pero bueno, agradecerte que hayas venido en este de tú a tú. Esta es una nueva sección que tengo en mi podcast pequeñito, personal Audio Momentos, que por cierto estoy muy contento con él porque estoy recibiendo muy buenas críticas dentro del espectro, ¿no? de oyentes que tiene, pequeñito, reducido. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Y bueno, Paco, si quieres ahí dejar algunas notas de contacto por si quieren escuchar ahí tu trabajo, tu proyecto, eres totalmente libre.
Pues yo tengo pocos proyectos vivos de momento, sí, de momento, y digo de momento, sé por qué lo digo, de momento sigue vivo compilando podcast y nada más, es lo único que hago dentro del mundo del podcasting en este mismo Que no es instante. poco. Hay que recordar que Compilando Podcast ha llevado un premio muy importante, que no es poco. Bueno, gracias a Dios y afortunadamente gracias a vosotros, a los que habéis estado ahí también empujando, pues conseguimos este año ese reconocimiento que yo siempre lo digo, no es un reconocimiento para Compilando Podcast, es un reconocimiento para todos los podcasts de Linux, porque fue, para los oyentes que no sepan del tema de software libre y de Linux, fue un diploma que le llaman el Open Premio, que le llaman el Open Awards, que son como los premios, pues no sé, nacionales de esta temática, ¿no? Hay pues para ciertos tipos de tecnología, pues para medicina, para ayuntamientos que se dedican al tema del software libre o administraciones públicas, y otro es para medio o blog. De hecho, se llama así el premio, para el mejor medio o blog, lo cual quiere decir que prácticamente es que todos son blogs. Los medios de comunicación más generalistas pues no se hacen eco normalmente del software libre ni de Linux. Y los podcasts, pues gracias al maestro decano Yoyo Fernández, pues han ido saliendo también a su estela muchos podcasts de Linux con otros grandes compañeros, todos de Kilo Radio, a los cuales también quise dedicar ese premio, porque pienso que en realidad cuando el jurado estaba votando no estaba pensando en Compilando Podcast y en Paco Estrada y en los apartados de Compilando Podcast, sino que estaba pensando en los podcasts de GNU Linux, que por primera vez algo que no era un blog, pues y que era una manera emergente que cada vez toma más fuerza de comunicar software libre y Linux, pues estaban premiándolo. Por eso nadie me dijo que fuese así, pero yo pienso y tengo claro que Compilando Podcast no merece tanto premio, un premio tan importante como es el más importante, digamos, a nivel nacional de la tecnología, de las tecnologías abiertas, ¿no? No el de Compilando Podcast, digo todos, ¿no? El de medicina, son los premios más reconocidos. Entonces, no lo merece Compilando Podcast en sí, sino todos los podcasts que estaban achuchando y que estaban de la mano ahí detrás, y en representación estaba Compilando Podcast. Ya vendrán más, ya veréis en otras ocasiones y en otros años. Bueno, sí es cierto, en modesta parte, que desde que yo empecé, desde que yo empecé con el mío, con más o menos acierto, ¿no? A mi manera, sí es cierto que fueron haciendo ya Gusto y fueron haciendo muchos otros que me han superado ampliamente, y no tengo ningún problema en reconocerlo porque ahí tienen calidad. Y también es un orgullo, por ejemplo, que en estas pasadas jornadas de podcasting en Madrid, la JPod 18, se haya escuchado por primera vez en un tramo final, en los finalistas, la palabra Linux, con Podcast Linux, con el podcast de nuestro amigo Juan Fables de Podcast Linux, que es la primera vez que en tecnología se escucha en una Eduardo Collado Eduardo Collado también estuvo allí, con su Eduardo Collado. Y bueno, dentro del apartado de tecnología, con otros grandes programas podcast enfocados en el mundo Apple, que parece ser que son siempre los que se llevan el gato al agua, pues se escuchó por primera vez la palabra Linux en una jornada de podcasting a nivel nacional. Eso también es importante. Así que, bueno, pues nada más, Paco. Un abrazo muy fuerte y que ojalá este destrozo, esta lluvia que está teniendo por ahí, que aquí no ha llegado. Aquí sí, yo ayer estaba trabajando en el campo, el sábado, perdón. ¿Ayer fue sábado? Sí. Y desde donde estoy se ve Antequera. Al fondo se ve Antequera la sierra, y le decía yo a mi compañero, mira, al fondo Antequera está cayendo una tremenda, porque se ve, bueno, que se veía el agua y todo. Y bueno, Antequera, lo que sería solo Antequera, ha castigado también bastante. Campillos. Y bueno, pues que se vaya recuperando todo y que todo pues se arregle de la mejor manera posible. Ojalá que sí, que empiece la tranquilidad meteorológica en estas tierras y que todo se pueda ir recuperando todo lo posible. Ya sabemos que han pasado desgracias irrecuperables, por lo menos las recuperables, que se vayan recuperando poquito a poco y llegue de nuevo la normalidad, por lo menos en ese aspecto. Pues bueno, Paco, un abrazo. Un abrazo.